Mis hermanos pueden regresar a su asiento. Allí en su asiento vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a localizar en el libro de Números, el tercer libro de la Biblia, Números, y es el capítulo 26 y el versículo 59. Ahí en la pantalla, mis hermanos, aparece la cita. Números 26, 59. Voy a permitirme dar lectura a dicha cita. Dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. A ver, hermanos, ahora todos ustedes juntos, por favor, lean ese mismo versículo. En la cita bíblica que hemos leído, tenemos una referencia a una familia que pertenecía a la genealogía de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Este hijo, Leví, fue el tercero de Jacob. La familia que aquí se menciona está formada por 5 personas y son las siguientes: Amram, que es el papá; Jocabed, que es la mamá, y los hijos son Aarón, Moisés y María. Llama la atención el hecho que en esta genealogía de Leví se le dedique espacio a una familia. En particular, noten ustedes ese detalle, hermanos, se le dedica espacio a una familia en particular. Y esa familia es la formada por el esposo, insisto, llamado Amram. Este nombre significa pueblo exaltado. El nombre de la esposa es Jocabed y el nombre significa Jehová es gloria. Los hijos son de mayor a menor. Aarón, el nombre significa iluminado. María, cuyo significado es incierto. Y Moisés, ¿qué significa? ¿Qué cosa? ¿Cómo, hermanos? Sacado de las aguas. Como ya anteriormente hice notar, es de llamar la atención que se dedique espacio, mis hermanos, que se dedique espacio a esta familia, cosa que no era común, particularmente en la genealogía de los judíos. Particularmente, hermanos, insisto, en la genealogía de los judíos no era eso común. Por supuesto que este detalle se presta para hacer la siguiente pregunta:
¿por qué se da prioridad a esta familia en la genealogía? Pregúntense eso, hermanos, piensen, ¿por qué? ¿Por qué se da prioridad a esta familia en la genealogía? Mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. Creo que la razón por lo cual a esta familia se le da importancia en la genealogía es por la trascendencia que estos 3 hijos iban a tener en la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Estos 3 hijos, Aarón, María y Moisés, Dios los iba a usar como líderes para dar forma y organización, quizás muy elemental, como nación al pueblo de Israel que iba a ser liberado de la esclavitud egipcia. ¿Cómo fue que estos 3 hermanos fueron capacitados moral y espiritualmente para que Dios los usara para el liderazgo que iban a ejercer? ¿Cómo, hermanos? Era importante esa preparación moral y espiritual para ese liderazgo que iban a ejercer. Miren ustedes, Dios usó a una mujer. Sí, Dios usó a una mujer. Esa mujer fue una madre cuyo nombre es Jocabed. Sí, Dios usó una madre para la formación del carácter moral y espiritual de estos 3 hermanos que serían usados por Dios para la liberación de su pueblo Israel, al cual Dios llama mi especial tesoro. Qué admirable es ver cómo Dios pudo usar a una madre para realizar sus planes en la vida de estos hijos. Quiero invitarles para que juntos, Biblia en mano, consideremos algunas características muy importantes de esta mamá llamada Jocabed, la cual realizó un excelente trabajo de educación espiritual y moral en sus hijos, y a la cual yo he llamado en esta ocasión Jocabed, una madre ejemplar. Considero que en las características morales y espirituales de Jocabed tenemos ejemplos dignos de ser imitados por las mamás, pero no solo las mamás, sino por todos aquellos que somos cristianos, hijos de Dios. Ahí está lo relevante, hermanos, o parte de lo relevante de esta meditación. Imitar las características de esta mujer, de esta mamá, que educó a estos 3 hijos que iban a tener una función importantísima dentro de los planes de Dios. La primera característica que deseo mencionar de esta mamá llamada Jocabed es esta. Miren ustedes, Jocabed es una mamá de fuerte y firme fe en Dios. Yo pienso que esta cualidad
Fue la primera cosa que Dios vio en ella. Jocabed es una mujer de fuertes convicciones en lo que tiene que ver con la fe en Dios. Miren ustedes, hacía aproximadamente unos 400 años que Dios había prometido a su antepasado a Abraham que les iba a dar una tierra en donde sus descendientes, y Jocabed era uno de ellos, formarían una nación. Sin embargo, ahí está Jocabed y el pueblo de Israel viviendo en la horrible sumisión de la esclavitud. Es seguro que muchos del pueblo de Israel ya habían perdido la fe en Dios y vivían sin esperanza. Solo esperaban que llegara la muerte y así descansar de las rudas y pesadas cargas a las que estaban sometidos como esclavos. He ahí un pueblo, en su gran mayoría, que vivía en la desesperanza. Pues no obstante, mis hermanos, esa condición tan deprimente en la cual vivía Jocabed, su fe en Dios sigue intacta y fuerte, con la esperanza de que un día la promesa de liberación de parte de Dios iba a llegar. De esta manera, está demostrando la solidez y fuerza de su fe en Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es obvio que Jocabed agradó a Dios. Sí, agradó a Dios en cuestión de tener fe en Él. Y por eso la usó como mamá de 3 hijos, a los cuales iba a instruir en lo espiritual y moral, transmitiéndoles el espíritu de fe que ella poseía. Yo creo que Jocabed bien tiene ganado el título de una mamá fuerte y firme en fe en Dios. Jocabed tenía fe en Dios y confiaba que Él la ayudaba a hacer frente a la adversidad. Hermanos, qué mujer, qué mamá de fe en Dios. Miren ustedes, un hermoso niño que era el gozo de sus padres, enfermó de una enfermedad terrible. Los doctores no daban esperanzas de que el niño recuperaría la salud. Los padres, que eran fieles cristianos, naturalmente estaban tristes y pensaban si tendrían a su hijo con ellos varias semanas o solo unos cuantos días. Les daba mucha tristeza verlo sufrir. Pero tenían esperanza y fe en Dios. Y oraron en su hogar y pidieron a las familias del templo que los apoyaran en oración. Al principio, los doctores
No podían creer la mejoría que veían en el niño. Hicieron examen tras examen y al fin declararon que el niño recobraría la salud, lo cual evidentemente provocó mucha alegría a los padres. En su próxima asistencia al culto en el templo, acompañados con su niño, dieron testimonio de gratitud a Dios por haberles concedido la salud de su hijo. Estos padres, como Jocabed, habían puesto su fe en Dios y Dios no defraudó esa fe. Qué cosa, ¿no, hermanos? Dios responde a la fe, mis hermanos. Una segunda muy importante característica que posee esta mamá llamada Jocabed es la siguiente. Era una mamá muy ingeniosa. Ya vimos que era una mamá de fe sólida, de fe fuerte en Dios. Pero también vemos, según el relato bíblico, que era una mamá muy ingeniosa. La palabra ingeniosa significa la capacidad que tiene una persona para inventar cosas. Esa es una persona ingeniosa. Les repito, la capacidad que tiene una persona para inventar cosas. De manera que cuando digo que Jocabed era ingeniosa, estoy indicando que tenía la capacidad de inventar cosas. Un ejemplo de esa capacidad de invención la tenemos en la habilidad que tuvo para construir una arquilla de juncos. ¿Ustedes recuerdan? ¿Han leído la historia? Sí, tuvo la habilidad de construir una arquilla de juncos. La necesidad de construir dicha arquilla se dio en las siguientes circunstancias. Según el relato bíblico que tenemos en Éxodo, en el capítulo 1, versículo 21 y versículo 2, 1 y 3. Allí se nos narra las circunstancias que llevaron a Jocabed a ingeniárselas para enfrentar el problema terrible que se le estaba presentando. Dice la cita bíblica: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Qué terrible, ¿no? Qué terrible noticia para las mamás, para los padres judíos. Sigue diciendo la cita: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí está, hermanos, Jocabed usando su ingenio. Esta mamá, al ver el peligro de muerte al cual estaba expuesto su hijo por causa de la orden que había sido dada por Faraón,
¿Se acuerdan cuál era esa orden? De que se echara al río Nilo a todo niño judío que naciera. Se las ingenió y por tanto se dio a la tarea de construir un objeto en el cual proteger la vida de su hijo, y de esa manera la vemos poniendo en acción su ingenio. Independientemente del trabajo que implicó la construcción de dicha arquilla para que fuera lo más segura posible, también vemos en esta mamá la gran fe que tiene en que Dios, fíjense ustedes, en que Dios va a proteger a su hijo, no obstante los riesgos que su plan implicaba. Ella tenía fe en que Dios de alguna manera iba a obrar y libraría a su hijo de la muerte. La tradición judía, sí, en la tradición judía se dice que Jocabed tenía planeado esconder a su hijo en la orilla, en la arquilla, a la orilla del río Nilo, y estar yendo a alimentarlo todos los días. Eso es lo que la tradición judía cuenta al referir esto que estamos comentando. Sin embargo, mis hermanos, sin embargo, ojo con esto, Dios tenía un plan extraordinario, mucho mejor de lo que esta mamá llamada Jocabed podía haber imaginado, y que garantizaba la vida de su amado hijo. Dicho plan se relata en los versículos 5 al 10 del capítulo 2 de Éxodo. Escuchen lo que dice allí. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Vean, hermanos, cómo trabaja Dios, hermanos. Cómo obra Dios. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces, su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y créamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer, que no era ni más ni menos que la mamá, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermanos, vaya manera tan asombrosa
como Dios respondió a la situación tan crítica y angustiante que está viviendo esta madre frente a la amenaza de muerte que se encuentra su hijo. Jamás Jocabed había imaginado la forma tan extraordinaria como Dios resolvió la crisis que estaba viviendo. Mis hermanos, qué grande es Dios y qué misericordioso es hacia aquellos que tienen fe en Él cuando están pasando por alguna crisis que se les presenta. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo obra Dios? Qué asombroso. Por cierto, que, fíjense ustedes, por cierto que en su empeño por salvar la vida de su hijo, Jocabed puso en acción su ingenio y es la inventora de las cunitas que se usan en los niños recién nacidos y que conocemos como Moisés. Creo que algunos de nosotros usamos uno de ellos cuando nuestros hijos eran bebé. Qué lástima que Jocabed no patentó su invento. Bueno, este era un niño que llevaba sobre su cuerpo el estigma de un defecto congénito. Había nacido sin orejas. Sí. Grande era el sufrimiento de sus padres, pero más grande lo era aún el de ese niño, que tenía que soportar la burla de sus compañeros en la escuela, en el juego, donde quiera que iba. Esto fue creando en él un complejo de retraimiento a tal grado que no quería dejarse ver de nadie. Una noche, los angustiados padres se sentaron a hablar de su hijo y llegaron, fíjense ustedes, a la conclusión de que tenían que hacer algo grande, algo grande, heroico. No importa cuánto tuvieran que sacrificar. Aunque todavía en esa época la cirugía no había avanzado tanto como en la actualidad, en las técnicas de trasplantes, conocían, sin embargo, un famoso médico que ya había iniciado exitosamente en unos cuantos de ese tipo de cirugías. Fueron a consultarlo y después de unos exámenes, el médico les dijo: hay esperanza para su hijo, pero alguien tiene que desprenderse de sus propias orejas. La madre contestó de inmediato: doctor, siga adelante, que yo le doy las mías. He aquí una madre que por la felicidad de su hijo está dispuesta a ofrecer sus orejas. Sí, una buena madre
Está dispuesta a cualquier sacrificio por amor de sus hijos. Así era Jocabed, con tal de proteger a su hijo Moisés. Una tercera cualidad que posee esta mamá llamada Jocabed es la siguiente. Es una mamá que enseñó a sus hijos las cosas espirituales que tienen que ver con Dios. Ojo con eso, hermanos. Jocabed es una mamá que enseñó a sus hijos las cosas espirituales que tienen que ver con Dios. Sí, Jocabed fue una mamá que dio la debida importancia a las cosas espirituales en la enseñanza a sus hijos. Esta enseñanza espiritual la impartió desde que eran bebés. Ojo con eso, hermanos. Desde que eran bebés, les empezó a instruir en las cosas espirituales. En varias ocasiones he escuchado a padres decir que ellos van a dejar que sus hijos decidan en lo que se relaciona con las cuestiones espirituales cuando ya sean grandes. No sé si usted ha oído eso, o no sé si usted piense así, pero yo he oído, insisto, en varias ocasiones a padres que dicen eso. No, yo hasta que mi hijo crezca, le voy a enseñar de las cosas de Dios. Creo que esa manera de pensar está equivocada, porque la persona desde que está en el vientre de su madre ya está aprendiendo, de manera que al nacer ya tiene la capacidad de aprendizaje. Los expertos en educación nos dicen que la mejor época para aprender es la de la niñez. En esa etapa de la vida es cuando la persona, usted y yo, acumulamos la mayor cantidad de conocimiento. De manera que si esperamos hasta que los hijos sean grandes para enseñarles las cosas espirituales que tienen que ver con Dios, ya dejamos pasar la mejor época en que se puede instruir en las enseñanzas espirituales que son de vital importancia para vivir una vida plena, de acuerdo al estándar, de acuerdo a la medida de Dios. En la Biblia dice esto, allá en Proverbios 22:6, a lo mejor algunos ya recuerdan: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mucho antes que fueran dichas estas palabras, ya Jocabed estaba poniendo en práctica el enseñar a sus hijos las cosas espirituales que están relacionadas con Dios. Gracias a esas enseñanzas espirituales que Jocabed impartió a sus hijos, fue que Dios los escogió para usarlos como líderes espirituales, sociales y políticos del pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de Egipto.
Miren ustedes, cuando hacemos un seguimiento de la forma como Dios usó a estos hijos, podemos percibir cosas muy importantes que Dios realizó a través de ellos, cuyos resultados fueron extremadamente maravillosos. En la Biblia leemos esto allá en Miqueas 6:4. Dice así: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y luego oigan esto: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Por lo que dice esta cita bíblica, podemos ver que Dios escogió y llamó a estos hermanos para que le sirvieran. Sí, estos hermanos fueron llamados por Dios para una misión muy importante, y en su preparación su mamá Jocabed tuvo una participación muy importante en esa capacitación espiritual y moral. Qué efectiva labor realizó Jocabed en sus hijos. Examinemos el perfil de cada uno de estos hijos y la forma como Dios lo usó en los planes que tenía para realizar con el pueblo de Israel. Empecemos con Moisés. Era el menor, ¿recuerdan? Era el menor de los 3 hijos. Sí, él fue el menor de estos hermanos. Él fue escogido por Dios para que fuera el líder del pueblo de Israel. Sí, líder del pueblo de Israel, que los libró de la esclavitud de Egipto, después de una serie de plagas que Dios envió al pueblo egipcio por negarse a permitir que el pueblo de Israel saliera libre. Además, Moisés fue la persona que Dios usó para entregar al pueblo de Israel las leyes con las cuales se iba a gobernar el pueblo, aparte o parte de las cuales son los 10 mandamientos. ¿Pueden ver cómo Dios lo usó? En relación con el carácter de Moisés, la Biblia dice esto, allá en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué gran elogio para Moisés es este en cuanto a su carácter. Pero además hay unas palabras en Hebreos 11:24-29 que también son un gran elogio para Moisés, las cuales son las siguientes, que voy a leer para ustedes. Hebreos 11:24-29 dice así: por la fe, Moisés, oigan eso, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, fíjense ustedes, sigue diciendo el relato bíblico, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hermanos, ¿de quién había aprendido
a ser un hombre de fe, Moisés? ¿De quién aprendió? De su mamá. Qué excelente trabajo había hecho Jocabed como madre en la educación espiritual de su hijo Moisés. Veamos ahora a María. Ella fue mayor que Moisés. Dios la usó para que liderara entre las mujeres de Israel y además tenía la función de profetisa. En Éxodo 15:20 dice esto: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Por lo que dice esta cita bíblica, podemos ver que María ejercía liderazgo en el pueblo de Israel, específicamente entre las mujeres judías. Veamos ahora, hermanos, veamos ahora a Aarón, el tercer hermano. Él es el hermano mayor. A él Dios lo usó para que fuera el líder espiritual dentro del pueblo de Israel, dándole el título de sumo sacerdote. Con Aarón se inició la dinastía sacerdotal para el pueblo de Israel. En el capítulo 8 de Levítico tenemos el relato oficial de cómo Aarón y sus hijos fueron oficialmente establecidos como sacerdotes. No quiero leer ese pasaje porque es algo extenso, pero les recomiendo, mis hermanos, que allí en el capítulo 8 de Levítico lean cómo Aarón es establecido como el sumo sacerdote junto con sus hijos. He aquí 3 hermanos que fueron escogidos por Dios para una misión muy importante y especial en la vida de una nación. Fueron escogidos por Dios porque en la formación moral y espiritual de dichos jóvenes, su mamá había hecho un trabajo excelente. Sí, desde niños les inculcó el respeto, reverencia, la obediencia y amor a Dios. Factores que son importantes para que Dios pueda usar la vida de una persona. Mamás, papás, estamos educando a nuestros hijos en el respeto, la reverencia, la obediencia y el amor a Dios. Estamos seguros que cuando ya no estemos en esta tierra, ellos seguirán firmes en la fe y leales a Dios. Recordemos a Jocabed, una madre ejemplar. Sí, una madre ejemplar. E imitémosla. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos yendo a ti después de haber considerado a esta mamá que podemos llamar ejemplar. Ejemplar por su fe en ti, ejemplar por su ingenio y ejemplar porque educó a sus hijos desde temprana edad en tus caminos.
Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que reaccionemos ante la actitud tan positiva de Jocabed como madre y tratemos de hacer, quizás ya no con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, hablarles de ti, enseñarles de ti, para que puedan ser personas útiles, primeramente a ti y también a nuestra sociedad. Gracias, Dios, porque a través de esta mamá podemos aprender a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a reaccionar y a buscar que esto que hemos aprendido cause efecto en nuestra vida y que a través de ello tú recibas la honra y la gloria. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un himno, hermanos, que vamos a entonar y les invito a que lo hagamos puestos en pies. Bien, hermanos, que esa sea nuestra oración durante esta semana y pedimos la ayuda de Dios día con día para que esto pueda suceder en los roles que tenemos cada uno ahí en el hogar. Vamos a ser despedidos con una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor, este alimento espiritual que ha venido a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros buscar agradarte, Señor, con nuestras actitudes, agradarte al desempeñar esos roles, Señor, que tenemos en nuestros hogares, nuestras familias, con cada una de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poner en oración día con día a las familias de esta tu iglesia, que cada uno de nosotros, Señor, intercedamos unos por otros para que
tú te agrades, Señor, de cada una de las familias a través de testimonios, Señor, a través de las actitudes que día con día, Señor, debemos de estar llevando a cabo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos durante esta semana que estamos iniciando, Señor. Ayúdanos, Señor, a resistir las acechanzas del enemigo, Señor. Ayúdanos a resistir esas tentaciones que vienen a nuestra vida, a ser fuertes, Señor. Ayúdanos a que tu palabra venga a nuestra mente, Señor, en esos momentos y que podamos salir victoriosos, Señor. Así es que nos ponemos en tus manos, pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pedimos antes